Un cordial saludo, queridos jóvenes. Avanzamos dentro de la asignatura de estudios sociales con la unidad uno, que el tema es origen de la humanidad. Vamos a estar estudiando y analizando la sesión número 4, que se trata de la edad moderna y contemporánea. Es importante recordar con ustedes que hemos venido estudiando acerca de los periodos de la historia como tal, cuáles han sido estos periodos, la prehistoria, ya la hemos estudiado anteriormente, lo que es la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Esas son las edades que se dan dentro de la historia. Hoy nos compete tratar durante esta semana y estudiar sobre la edad moderna y la edad contemporánea. Quisiéramos avanzar hasta la edad moderna y es importante que usted conozca de qué se trata este periodo de tiempo. Nos dice que la edad moderna se la denomina así a la tercera época de la historia universal. Marca el estudio de los hechos acaecidos desde el año 1453, cuando sucedió la toma de Constantinopla por los turcos, y el último aluarte del Imperio Bizantino hasta el año 1789, fecha en la que estalló la Revolución Francesa. A eso le llamamos la Edad Moderna. Ahora, es importante destacar algunas de las características que existen dentro de este periodo de tiempo, y aquí podemos ver que se le conoce, lo que decíamos anteriormente, como la tercera época de la historia universal. Se destaca el adelanto material e intelectual. Vemos cómo avanza muchísimo ya el adelanto de materiales, ya quedó muy atrás la época en donde el hombre tenía que estar trabajando con metales, teniendo que trabajar con mucho esfuerzo. Acá vemos ya un avance más tecnológico, más desarrollado. También nos dice que la tecnología, la ciencia se ve muy bien estructurada. El hombre hace análisis científico, hace muchos avances tecnológicos que han sido de aporte 100% ventajosos para la sociedad, y esto se da dentro de la edad moderna. Asimismo, tenemos grandes descubrimientos geográficos. El hecho de que el hombre esté investigando, está recorriendo nuevos lugares, ha permitido descubrir nuevos lugares dentro de nuestro territorio. Es importante conocer, y luego estaremos viendo lo que es el Renacimiento, una época de arte bellísima que se da dentro de la Edad Moderna. Asimismo, tenemos que existe la formación de grandes monarquías europeas y los nuevos estados del siglo XVIII. Dentro de la Edad Moderna se dan este tipo de monarquías, o sea, existe. Usted sabe que hasta la actualidad existen muchos países que existen todavía reyes, que existe todavía la organización política de las monarquías, pero allí en la Edad Moderna estuvieron de manera predominante gobernando durante las naciones, sobre todo en Europa. También nos dice que el desarrollo cultural que tuvo la Edad Moderna fue muy trascendental, muy importante dentro de esta época. Entonces, aquí podemos tener varias de las características de la Edad Moderna. Ahora, les mencionaba que es importante y destaca muchísimo dentro de este periodo de tiempo, el Renacimiento. Ahora, ¿qué fue el Renacimiento? Usted tal vez lo escuche en muchos sitios, y el Renacimiento, hablar de esto, es hablar de una época de florecimiento de artes, de letras, que se vivió en Europa Occidental, así como la trascendencia de la reforma y la contrarreforma religiosa. Aquí vemos cómo el hombre reflejó sus pensamientos, sus ideologías a través del arte. Como les decía, ¿quién no ha escuchado, quién no ha visto este gran arte que es la Mona Lisa? Sí, específicamente es elaborado por Leonardo da Vinci durante la época de la Edad Moderna, en la época del Renacimiento. Entonces vemos que el hombre empieza a incursionar en su ideología, tiene nueva mentalidad en el arte desarrollado dentro de esta época. Asimismo, es importante analizar acerca de la edad
contemporánea, que es la época que estamos viviendo actualmente. Nos dice que es el periodo actual de la historia del mundo occidental. Sus inicios fueron marcados por la corriente filosófica de la Ilustración. Aquí vemos importantísimo cómo va evolucionando la mentalidad, la ideología de las personas. Se inició en el siglo XVIII cuando se da la Revolución Francesa, hecho importantísimo de la humanidad. Así también tenemos de que esta es una época caracterizada por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Miren que es importante ver cómo esta edad, cómo nuestros tiempos ha ido revolucionando y somos parte de esta revolución de grandes transformaciones que se dan en nuestra sociedad en todos estos ámbitos, en el arte, en la demografía, en la sociedad, en la política, tecnología y también en la economía. Nos dice que con la revolución industrial surge una nueva sociedad de clases presidida por la burguesía y también se desarrolla el movimiento obrero. Es importante destacar que dentro de esta época se dan hechos importantísimos como la revolución industrial, que sí nos deja una combinación de una sociedad dividida entre burguesía, que es la clase alta, la clase que aparentemente tiene el poder económico, y también nos deja un movimiento obrero, que es el pueblo, que es la gente que trabaja día a día, eh, a subordinación de la clase burguesa. Y por último, nos dice que tenemos un progreso de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, aparece el automóvil, ya tenemos el avión, los medios de comunicación y una sociedad de consumo. Entonces, estas son muchas de las características que tiene la edad contemporánea. Y por último, quisiera mencionar brevemente algunos hechos que se han dado durante la edad contemporánea. Por ejemplo, tenemos la Revolución Francesa que se dio en el año de 1789. Tenemos el Imperio Napoleónico. Aquí vemos que esto sucedió desde el año 1804 a 1815. La Revolución Industrial que se dio en el año de 1760. La Primera Guerra Mundial que se dieron durante 4 años, de 1914 a 1918. Tenemos a la Revolución Rusa también, que se dio en el año de 1917. Y tenemos la Segunda Guerra Mundial que se dio entre los años 1939 y 1945. Es importante destacar que todos estos procesos históricos han sido necesarios para tener la sociedad que hoy en día tenemos, para tener los decretos de leyes, los decretos de derechos que la sociedad, que el ser humano ha podido obtener. Es justamente gracias a estos hechos históricos que se permiten o se han permitido dar durante la historia. Eso es todo, jóvenes. Nos vemos en una próxima.